Durante el sorteo necesitamos que esto es lo más importante, que todas las personas estén atentas y con sus nombres reales, por favor, en el Zoom, para que podamos encontrarlos durante el sorteo. Posterior ya al sorteo de la beca, compartiremos el link para la generación del certificado QR, y este link será compartido a través del chat y compartiré a través de la pantalla también el código QR. Una vez ingresen a este link, el certificado tendrá que rellenar los datos personales y se les enviará automáticamente el certificado a sus correos. A modo de información ya más general, se mantendrán los micrófonos silenciados durante la instancia y se reactivarán solo en el bloque de preguntas para las personas que levanten su mano. La manito se puede levantar apretando el icono de reacciones y luego el botón de levantar la mano. El chat también será moderado durante esta sesión y podrá ser utilizado por las personas y los participantes. Sin embargo, en algunos momentos se cerrará para un proceso más fluido y más ordenado. También les recordamos a todos y todas que tenemos un canal de ayuda disponible de lunes a sábado para cualquier duda o consulta que tengan a través de sac@adipa.cl. Y finalmente los queremos dejar a todos y todas invitados a que puedan apoyarnos compartiendo estos seminarios que son 100% gratuitos a todas y todos sus colegas y o conocidos también. Muchísimas gracias. Ahora, nuevamente desde el equipo de ADIPA les deseamos una jornada muy enriquecedora, muy enriquecedora. Ahora, a continuación, para ya dar el paso al seminario, quisiera presentar a la docente que nos acompaña el día de hoy. Eh, la expositora que impartirá la presente sesión es Ana María Solís, la cual es psicóloga clínica y supervisora acreditada por la CONAP. CONAP es magíster en psicología clínica, es psicoanalista, miembro de la NLECF de Santiago y de la AMP, académica y supervisora clínica de la Pontificia Universidad Católica de Chile, docente del diplomado en psicoanálisis y salud mental de intervenciones clínicas de la PUC. Sin nada más ya que agregar, le damos el paso a Ana María para que inicie la exposición del día de hoy. Espero que le saquen mucho provecho a esta exposición. Bien, muchas gracias. Buenas noches ya a todas y todos. Agregar a la presentación que soy directora del Diplomado de Intervenciones Psicoanalíticas de ADIPA. ¿Sí? Me parece importante eso, donde compartimos con otros colegas, digamos, en la clínica de psicoanalítica de orientación lacaniana, ¿no? Para ser como más preciso. Eh, Me parece muy interesante este primer encuentro, digamos. Espero que sea un encuentro que se vuelva a repetir. Ya el sábado empieza el curso, digamos, ¿no? Y la idea es justamente hacerse varias preguntas que tienen que ver con qué es un caso para la clínica psicoanalítica, ¿no? ¿Por qué podemos hablar de un caso? ¿Sí? Eh, Uno puede pensar, y más bien como que en la clínica psicoanalítica se trata de hacer la diferencia entre lo que es la experiencia analítica, ¿no se escucha bien? ¿Se escucha bien? Sí, profe, se escucha bien. Es que hay alguien por el chat decía que no. Hay que hacer una diferencia entre lo que es la experiencia analítica, digamos, el encuentro con un paciente, donde sabemos perfectamente que desde el psicoanálisis, tal como lo planteó Freud, uno tiene que estar sin deseo y sin memoria, digamos, ¿no? O sea, poner entre paréntesis aquello que nosotros sabemos, ¿sí? Que Lacan lo va a llamar la ignorancia docta, digamos, que tiene que ver con que ignoremos lo que sabemos para poder escuchar esa subjetividad, ¿no? Tendemos a pensar de que si estamos buscando, digamos, algún diagnóstico eh, nosográfico, ¿no? Psiquiátrico, lo vamos a encontrar, ¿sí? Entonces, más bien, aquí es como uno puede escuchar libremente, incluso saliéndose de los propios prejuicios, ¿no? Y por eso es tan importante para el psicoanálisis de orientación lacaniana los tres pilares, digamos, de la formación del analista, que es el análisis personal, ¿sí? La supervisión de los casos
y la investigación parauniversitaria que se hacen en las escuelas de psicoanálisis, por ejemplo, ¿no? Vía cárteles, vía grupos de estudios, ¿no? Seminarios, etcétera. Entonces, fíjense que desde Freud en adelante, o sea, Freud, si bien trató de pensar cuál es la lógica que hay en el aparato psíquico, lo que él siempre planteaba eran casos. Anaó, Dora, el hombre de las ratas, el hombre de los lobos, digamos, ¿no? El caso Juanito, ¿sí? Me parece súper importante eso para pensar justamente que la clínica psicoanalítica no puede pensarse en general, no puede generalizarse, digamos, ¿no? Sino que vamos a tener, vamos a decirlo como tres pisos, ¿no? Un universal que tiene que ver con la pulsión, con el lenguaje y con el trauma, ¿no? Porque lo que vamos a entender como traumático, que no es necesariamente que a alguien le pasó algo, digamos, ¿no? Sino que más bien que el ingreso al lenguaje, ¿sí? Hace un cambio en el modo de satisfacción del sujeto, ¿no? Entonces, por lo tanto, para todos pulsión, porque también, fíjense el aspecto ético que esto tiene, ¿sí? Que justamente se escucha el ruido, ¿cierto? ¿O no? Como que alguien está, dame un segundo, que alguien está como aquí al lado. Sí, profe, pero ahí paró. Ya, Pero no interfiere tanto en todo eso. ya, ok, listo. Igual se sigue escuchando bien. Bien. Eh, Estaba diciendo que, bueno, me parece que entender el aspecto pulsional, ¿no? Que tiene que ver justamente con aquella fuerza, digamos, ¿no? O aquella exigencia que tiene la pulsión, ¿sí? Esta energía que está entre el cuerpo, digamos, y la psique, ¿no? Y que de alguna manera comanda, ¿sí? La vida del sujeto, ¿no? O sea, nosotros podemos escuchar sujetos que dicen, no puedo parar de hacer esto, ¿sí? Aunque yo sé que me haga mal, ¿no? Y eso no está del lado, digamos, de una mala intención, digamos, o de un déficit, ¿no? Sino que un caso, ¿sí? Un caso clínico será fundamentalmente cómo un sujeto, de alguna manera, articula en sus palabras el malestar que padece, ¿no? O sea, nosotros vamos a escuchar a este sujeto y generalmente se formaliza como un caso clínico, pensando justamente que la clínica es una elucubración de saber de aquello que ocurrió en el box, digamos, con estas dos personas, ¿sí? Es tratar de entender efectivamente, porque el caso es lo que cae de esa interacción, digamos, ¿no? Y lo que tratamos de pensar es justamente cómo el sujeto articula a través de sus palabras el malestar psíquico, ¿no? Pensando justamente que su malestar responde a un conflicto psíquico, ¿sí? Entonces no salimos de la lógica, digamos, de la deficiencia o de la enfermedad, sino que estamos tratando de pensar que justamente el síntoma, ¿sí? Que tiene una satisfacción, pero que es paradojal, digamos, por alguno no puede dejar de hacerlo, digamos, aunque sabe que le hace mal, o sea, es una satisfacción mortificante, ¿no? Efectivamente, es un intento de solución, ¿no? Es de alguna manera una tramitación de esta pulsión, ¿no? Entonces, en un segundo plano, vamos a tener lo que es lo particular, ¿no? Y que tiene que ver con los diagnósticos, ¿sí? Que son diagnósticos de estructuras más que de enfermedades, ¿no? Que es la neurosis, la psicosis y la perversión, ¿sí? Y por supuesto ahí los tipos clínicos, ¿no? En la neurosis, la histeria y la neurosis obsesiva, en la psicosis, la paranoia, digamos, la melancolía, eh, la manía y la melancolía, digamos, y la esquizofrenia, y en la perversión, digamos, el voyerista, digamos, eh, y el masoquismo, el masoquismo y los pares opuestos, digamos, ¿no? Pero lo que nos va a interesar es lo singular, ¿no? Es aquello, cómo ese sujeto se las arregló, digamos, con ese malestar subjetivo y cómo lo ha hecho parte de su vida, ¿no? O sea, a mí me parece interesante que en las primeras sesiones lo que apuntamos de alguna manera es justamente a escuchar dónde se ubica el malestar, cómo el sujeto entiende lo que le ocurre, ¿sí? Y cómo ese sujeto se ha hecho una historia, digamos, alrededor de un vacío, ¿no?
Porque fíjense que la existencia humana tiene esta cosa rara que uno tiene que darle un sentido, ¿no? Y que todos los días estamos buscando un sentido a algo que en realidad no sabemos si lo tiene, pero tratamos de buscarle un sentido, ¿no? Entonces, en ese sentido es importante entender de que cómo lo diga un paciente, ¿sí? Cómo se refiera a lo que le ocurre, ¿sí? Va a ser totalmente relevante. En ese sentido, la clínica psicoanalítica me parece que releva dos cosas, ¿no? Que son sumamente importantes. Una es la dignidad de la palabra del sujeto, ¿sí? Porque aquí vamos a creerle al sujeto, ¿sí? O sea, él sabe respecto de lo que le ocurre, mejor que nosotros. Y, valga la redundancia, el segundo punto es que el saber está del lado del sujeto, ¿sí? Y como les decía, más bien la posición del analista está en términos de la ignorancia docta, ¿no? Y, bueno, y toda la flexibilidad que hay que tener también en la clínica, ¿no? Porque fíjense que hay muchos prejuicios en relación al psicoanálisis, ¿no? Me imagino que algunos han escuchado varios de los que voy a nombrar, ¿no? Uno es que el psicoanálisis es muy caro, es de elite, ¿no? Otro que el psicoanálisis también implica un tratamiento largo, siempre, ¿no? Otro también que es poco eficaz, ¿sí? Porque es como elucubración, 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 y eso no es así. Eh, y por otro lado también esta idea de hacer consciente lo inconsciente, digamos, ¿no? Que tendría que el paciente tener ciertas condiciones intelectuales, ¿no? Para poder acceder a un psicoanálisis. Y no, fíjense que es interesante cómo en Chile, por ejemplo, en la salud pública, uno puede escuchar muchas más personas que están ligadas al psicoanálisis que otras teorías. ¿Sí? Es realmente impresionante, digamos, ¿no? Tendemos a pensar que el psicoanálisis está fuera de las instituciones también, y no, yo creo que más bien habría que pensar el psicoanálisis como el dispositivo que dispensa un analista, con el deseo del analista. Y que el deseo del analista tiene que ver justamente con ir a producir la singularidad máxima, ¿no? Y cuando digo ir a producir, me parece súper interesante pensar que no es una entrevista, ¿sí? No es una entrevista donde uno tenga una posición pasiva, ¿no? Sino que hay que producir ciertas cosas en una entrevista, ¿no? Entonces, ¿qué podemos buscar en una primera entrevista con un sujeto, ¿no? O sea, siempre hay un punto de urgencia, por lo cual un sujeto viene a consultar en un determinado momento, ¿no? Alguien te puede decir, llevo 20 años deprimido, digamos, deprimida, ¿no? Y uno puede decirle, bueno, pero ¿por qué ahora, digamos, ¿no? Y a veces el empuje de un otro, a veces es que en realidad este acomodo, digamos, o la llamada zona de confort, que a veces no tiene nada de confortable, pero uno se queda ahí, ¿sí? No sé, de alguna manera tiene un quiebre, digamos, ¿sí? O finalmente viene llamado por una institución o hay alguna desestabilización, lo que sea. Pero es muy importante ubicar el punto, digamos, donde esto comenzó a ser un problema para el sujeto, ¿sí? Porque podemos estar, todos tenemos síntomas, digamos, ¿no? Y podemos estar toda la vida así, pero el punto es cuando el síntoma deja de funcionar como una solución, ¿sí? Y empieza a ser una molestia, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a buscar, no? Primero que nada, la relación que el sujeto establece con el síntoma, ¿no? Que a eso le vamos a llamar posición subjetiva. Fíjense que no estamos diciendo como si el paciente tiene tales síntomas, ¿no? Estamos diciendo como qué es lo que el paciente, ¿sí? Refiere como un malestar. ¿Qué es lo que a ese sujeto se le hizo insoportable en algún momento, ¿no? ¿Y qué relación tiene con eso, no? Porque alguien puede decir, por ejemplo, bueno, todo esto es mi culpa, o otras personas pueden decir, esto es la culpa del otro, digamos, ¿no? Que eso es la presentación clásica de los pacientes, ¿no? Que uno no sabe que uno es responsable, digamos, de lo que a uno le pasa, ¿sí? Entonces la posición subjetiva va a ser la relación que el sujeto establece con su malestar, ¿sí?
Y aquí es importante entender que la palabra malestar subjetivo tiene todo su valor, digamos, ¿no? Porque no es lo que le molesta al otro, ¿no? No es lo que le molesta al colegio, por ejemplo, cuando hay demandas escolares, ¿no? O no es lo que le molesta al marido o a la señora, digamos, ¿no? A veces eso mismo causa molestia en el sujeto, pero aquí lo importante es lo que para el sujeto se le hace insoportable, ¿no? Segundo lugar, ¿qué relación tiene este sujeto al lenguaje? ¿No? O sea, de alguna manera él piensa, por ejemplo, en la lógica, digamos, de, no sé, como de que esto le está ocurriendo por algo, o más bien se presenta, digamos, como se presentan muchos pacientes hoy día, ¿no? Bueno, googleé qué tengo y ahora tengo soy Asperger, por ejemplo, ¿no? Que hoy día el, como el espectro autista, o sea, generó un espacio, digamos, donde cabemos todos, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que pensar cuál es la relación que el sujeto tiene a la significación, ¿no? ¿Cómo significa, ¿sí? ¿Qué es lo que le está ocurriendo, ¿no? Esto me pasa porque en realidad no sé qué, ¿sí? Porque fíjense que nosotros lo que hacemos, lo que echamos a andar, o lo que hacemos echar a andar, es justamente la historia del sujeto, ¿no? Que nos cuente cuál ha sido su recorrido. Pero no porque queremos hacer una biografía del sujeto, sino que más bien queremos que el sujeto ponga en palabras lo que le ocurre, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno pone en palabras de lo que a uno le ocurre, uno es el agente, digamos, de lo que le está pasando, ¿no? No es que el otro lo cuente, ¿no? No sé si han atendido niños que a veces los padres como que vienen, hablan por ellos y los niños nunca pueden hablar, digamos, ¿no? Eso es dejar a un niño en posición de objeto. No todos los padres lo hacen, por supuesto, ¿no? O por ejemplo, cierto tipo de psiquiatría, digamos, ¿no? Que dice, bueno, usted tiene tales síntomas, sintomatología, entonces por lo tanto usted tiene un trastorno de personalidad. Y eso puede tener distintos efectos, ¿no? O sea, puede también dejar al sujeto identificado a un significante del campo del otro, digamos. Y eso no dice nada respecto del sujeto, ¿no? Lo que no significa necesariamente que muchas veces necesitamos contar con psiquiatras, digamos, necesitamos de alguna manera que haya una medicación en un caso, ¿no? Bien, decíamos entonces, primero, la relación que el sujeto tiene con su malestar, la significación, que es como cómo significa lo que a él está ocurriendo. Segundo, tercero, perdón, ¿qué relación tiene al cuerpo ese sujeto? ¿Sí? Que no es tan obvio, ¿sí? Y cuando decimos la relación al cuerpo, no estamos diciendo solamente al cuerpo imaginario, a cómo nos vemos, digamos, ¿no? Sino que más bien, ¿cuál es el tratamiento que se le hace al cuerpo, ¿no? Sabemos que no somos un cuerpo, que tenemos un cuerpo y que el cuerpo hay que apropiárselo en distintas etapas del desarrollo, ¿no? Desde la niñez, digamos, así como de poder adquirir de alguna manera la motricidad, digamos, ¿sí? El control de esfínteres, ¿no? Hasta el segundo momento de la etapa sexual, digamos, que es la adolescencia, que es el despertar de la adolescencia, y cómo ese sujeto se las arregla con ese cuerpo, ¿no? Con un cuerpo que crece, digamos, que no sé, que es un cuerpo que cambia absolutamente y uno tiene que arreglárselas con eso, ¿no? No sé, es como pacientes que vienen absolutamente desestabilizados con dificultad para dormir, digamos, dificultades estomacales, por ejemplo, ¿no? O sujetos psicóticos que realmente se les desarma el cuerpo, ¿no? Que tiene que ver justamente como con un cuerpo, digamos, que está desarticulado y que no tiene de alguna manera este adentro y afuera, ¿no? Nos fijamos en la psicosis que lo que ocurre generalmente es efectivamente como que se escuchan las voces, ¿sí? Y que uno ve ciertas cosas, ¿no? Imani, no sé si te van a dar el micrófono. Espérame, déjame pedirlo al... Eh, sí, es que no te van a dejar hablar si no...
Piero. Dígame, profe. ¿Puedes habilitar el Sí, micrófono ahí de... Ya, le estoy dando para que ya. le dando el Hola, paso. ¿se escucha? Sí, se escucha bien. Hola, profe. Hoy, Ahora te silenciaste. Ahí le estoy dando el pase de nuevo para que ¿ahí sí? active su micrófono. Ahora Sí, ahí sí. sí. Ya. Hola, quiero saber, o más bien desenredarme, porque en todo esto del proceso psicoanalítico del cuerpo, que uno tiene que apropiarse, ¿se habla solo del cuerpo material, se puede decir? ¿Cómo a qué te refieres del cuerpo material? O sea, como el cuerpo físico, un cambio solo físico. O dentro de los cambios también se transforman y se sienten como propios los cambios como que uno tiene en la cabeza, tipo mentales. O sea, sí, pues el desarrollo tiene que ver con eso, digamos, ¿no? Pero yo lo que trato de recalcar es que para el psicoanálisis tiene un lugar importante el cuerpo, ¿sí? No es cualquier cosa, digamos, no un trato de la causa, no tiene que ver con cómo yo me veo, tiene que ver con cómo yo me relaciono con mi cuerpo, ¿sí? Porque hay Ah, sujetos que no tienen su cuerpo, digamos, que el cuerpo no les es propio, ¿sí? A ujú. eso me refiero, ¿bien? Ok, muchas gracias. De nada. Entonces, además de eso, pensar cuál es la relación que el sujeto tiene con el otro, ¿no? Con el otro con minúscula, con el semejante, ¿no? O sea, lo hacemos hablar, ¿no? Para poder poner te voy a bajar la mano y Mani. Eh, no sé cómo bajar la mano. Ahí está. Le bajo Eh, la mano. o sea, para que un sujeto pueda tomar una posición subjetiva, tenemos que saber cuál es la relación que establece con el otro, ¿no? O sea, como, bueno, ¿y qué te han dicho respecto de esto, digamos, ¿no? ¿Lo has conversado con alguien, no lo has conversado con alguien? ¿Con quiénes sí lo has podido conversar? Y fíjese que cuando vamos preguntando eso, estamos tratando de pensar justamente en qué lugar nos podemos poner en la transferencia, ¿no? O en qué lugar nos va a poner el sujeto en la transferencia. Porque aquí la transferencia va a ser un eje central, como ustedes saben, para Freud era el motor y el obstáculo a la vez, ¿sí? Porque lo interesante de esto es que el paciente, como nosotros no estamos en posición de decirle lo que tiene que hacer al paciente, ¿sí? No estamos, o sea, yo no tengo cómo dirigirle la vida a alguien, digamos, si no lo conozco, no sé qué, apenas uno dirige la de uno, digamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, más bien si uno mantiene esta posición, ¿sí? El sujeto lo que va a hacer es repetir con nosotros el modo en que se relaciona con las personas, ¿sí? Pero eso hay que permitirlo, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando uno dice, bueno, es que el encuadre es así, y entonces dura 50 minutos, y usted si no viene me paga la sesión, si no sé qué. Efectivamente, si encuadramos todo, digamos, la dificultad que nos trae es que después no podemos como intervenir, porque eso deja de ser una intervención, digamos, más bien está del lado del protocolo, ¿no? De cómo se deben hacer las cosas. Entonces, en la transferencia se va a poner en juego la realidad psíquica del paciente. ¿Qué quiere decir esto? Que cada uno de nosotros, digamos, ¿sí? Va a tener una realidad psíquica distinta al otro, ¿no? O sea, dos hermanos criados por los mismos padres, digamos, van a tener distintos, esos niños van a tener distintos padres. ¿Se entiende o no? O sea, como efectivamente aquí más bien tiene que ver como uno podría decir la realidad psíquica o lo que Lacan formalizó como fantasma, ¿no? Son aquellos ojos, digamos, o sea, aquellos anteojos que yo me pongo para poder ver la realidad. Es la manera en que yo interpreto lo que el otro me dice o lo que el otro no me dice, digamos, ¿sí? Entonces, típico ejemplo del WhatsApp, el visto y empieza así a funcionar la maquinita, ¿no? Ta, 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 ta. En realidad no debería haber dicho eso, a lo mejor se molestó, no sé qué, siempre no sé cuánto. Todas esas cosas son fantasías inconscientes, ¿no? Son realidades psíquicas de alguna manera, ¿sí?
Y eso se va a poner en juego en la transferencia y va a ser súper importante tratar de captar, digamos, ahí cuál es el objeto pulsional que está puesto en juego, ¿no? ¿Será la mirada? ¿Será la voz? ¿Será lo anal? ¿Será lo oral, digamos, ¿no? No es lo mismo que un sujeto diga, por ejemplo, me aguanto las palabras hasta que exploto y dejo la cagada, ¿sí? Que ahí hay una referencia a la retención y a lo anal, ¿sí? Alguien que dice, por ejemplo, me ahogo con las palabras, ¿no? ¿Sí? Que se está haciendo una referencia a lo oral propiamente tal, ¿sí? ¿Por qué esto es importante? Porque en esa realidad vive el sujeto, ¿sí? Y nosotros tenemos que hacernos parte de esa realidad. No solamente vamos a hacer correlato de la pulsión, sino que también, o sea, perdón, de la significación, sino que también de la pulsión. Entramos en el circuito pulsional del paciente, ¿sí? El paciente repite cosas con nosotros, ¿no? Me parece que por ahí ubicar la posición subjetiva tiene que ver con estos elementos que les decía, ¿no? La relación del sujeto con su propio malestar, la significación, la relación con el cuerpo, la relación con el otro y la transferencia. Y la realidad psíquica, por supuesto, ¿no? Ahora, el modo de presentación del sujeto va a ser muy importante porque hoy en día, donde no está la prohibición de la época victoriana de Freud, digamos, ¿no? Sino que más bien está el empuje, digamos, a todo es posible, ¿sí? Eh, a todo es posible, efectivamente, que hay un goce positivizado, digamos, ¿no? Entonces aquí más bien con lo que nos encontramos clínicamente es con el acto, ¿no? Como el intento suicida, los cortes de la adolescencia, digamos, ¿no? La anorexia, la bulimia, la toxicomanía, digamos, ¿no? Y sujetos también que se presentan como lo que Freud planteó neurosis de carácter, ¿no? No sé si recuerdan esa referencia, que es que en realidad el sujeto no tiene una relación a la significación como que lo que le pasa por algo, sino que más bien es el otro el que está equivocado. Y él tiene la razón, ¿sí? Miller lo va a plantear como la ley del corazón, ¿no? Que es como, no es como no es como la bella indiferencia hegeliana, sino que más bien tiene que ver justamente con que para que yo tenga razón, el otro tiene que estar equivocado, ¿sí? Y entonces el problema es el otro, no soy yo, nunca. Y ahí nos encontramos con una dificultad, digamos, de implicación subjetiva que es bastante fuerte, digamos, ¿no? Entonces también tenemos que ir mirando cuáles son las presentaciones del sujeto para ver si es que en realidad tiene una relación al inconsciente o no lo tiene, digamos, ¿no? Hoy día que en la política hemos visto muchos errores, ¿cómo dicen? Errores involuntarios, ¿no? Como que uno dice, así como, a ver, hay cosas que no son involuntarias, ¿no? Como que no somos tan incautos, digamos, ¿no? Entonces, se presenta por el síntoma o por el acto, ¿no? ¿Por qué es tan importante esto? Porque el síntoma se presenta de la siguiente manera, y es que hay una imposibilidad, ¿no? No puedo dejar de hacer esto, o no puedo hacer esto otro, digamos. En el síntoma hay algo, digamos, del orden de esto me molesta, hay algo que cojea en mi vida, ¿no? La realidad psíquica, en cambio, se presenta como una verdad para el sujeto. Por eso no es interpretable, esto se construye, ¿no? Yo tengo la idea de que en realidad cuando las mujeres me miran me están rechazando, ¿sí? Es como, ¿de dónde armó eso? ¿Cómo se armó esa idea, no? Un paciente que además, porque fíjense que ahí está lo doble, ¿no? Que el otro goza de él, pero también como él goza del otro, ¿no? Es un hombre que se sienta a cierta hora a mirar mujeres por la ventana y a clasificarlas, digamos, ¿no? Así como, esta anda con tacos, no sé qué, esta anda arreglada, esta tiene cara de dueña casa, no sé qué. Cuando uno construye, ¿sí? La historia de este sujeto, lo que él dice es que, bueno, no, había una dificultad para el disfrute en su casa, y entonces un día está jugando con un amiguito, 7 años, digamos, 6 años,
y mira a la madre que lo está mirando desde el balcón con una sonrisa de Mona Lisa, ¿sí? Y fíjense que es interesante cómo lo dice, porque una sonrisa de Mona Lisa sabemos perfectamente que no dice nada, digamos, ¿no? Y él dice, ella se está burlando de mí porque lo estoy pasando bien. Y fíjense que esa escena arma de alguna manera un recorrido subjetivo que es interesantísimo, ¿no? Entonces, piensen también que el psicoanálisis también es una investigación, ¿sí? Sobre el sujeto. Y hay que hacerlo interesarse por eso, ¿sí? Por eso decía como, ¿cómo hacer? Porque aquí también está la demanda, ¿no? Como, ¿cómo hacer que un sujeto demande? Y cuando digo demanda, no estoy diciendo el sujeto que viene y dice, oiga, necesito un certificado porque no puedo más con la universidad. No se trata de eso. O de, mire, yo leí que en realidad como que si yo tengo esta patología, la psicología de la evidencia dice que esta terapia es la mejor, así que haga eso. No, porque fíjense que también a veces pasa, y como en todo rubro, digamos, que uno entra en la lógica de la mercantilización, digamos, ¿no? Y que la terapia empieza a ser como un objeto de consumo finalmente, ¿no? Como para ser más exitoso, digamos, hacerlo mejor, ¿no? Yo tengo un paciente que todo el rato está así como, ¿lo hice bien? Como, y ya, y entonces, ¿qué hacemos ahora? Sí, esto lo solucioné, ¿no? Y no quiere preguntarse absolutamente nada, ¿sí? Y que el psicoanálisis es todo lo contrario, ¿no? Es cómo generar buenas preguntas y cómo mantener o cómo sostener la posición de una pregunta para que se pueda alojar un sujeto. Si tenemos la respuesta, ¿dónde diablos se aloja el sujeto? ¿Sí? Entonces, hay dos conceptos que a mí me parecen súper interesantes, son conceptos clínicos en todo caso, ¿no? Uno es la localización y la temporalidad, ¿sí? Que tiene que ver justamente dónde, ¿sí? En qué lugar pasó aquello que hizo cambiar la vida de un sujeto, por ejemplo, ¿no? ¿En qué momentos ocurrió, ¿no? Eh, Fíjense que la temporalidad siempre es una temporalidad muy subjetiva, ¿no? Eh, y la temporalidad, por ejemplo, de la angustia, ¿sí? Es una temporalidad que tiene esta lógica de que esto nunca se va a acabar, ¿sí? Como que está la sensación, digamos, en la crisis de pánico, que es otra epidemia de la que tenemos hoy en día, es que va a ser eterna, ¿no? Entonces, ¿cómo en la estrategia transferencial, porque fíjense que cuando decimos hay que producir ciertas cosas, ¿no? Hay que hacer como, cuando el sujeto dice algo, uno le dice, ay, pero eso que usted está diciendo es muy interesante, hábleme más de eso, ¿no? Es que uno, lo voy a decir primero como conceptualmente, uno agalmatiza alguna palabra del sujeto. Cuando digo eso, estoy diciendo, uno se interesa por una palabra que dice el sujeto, y dice, esto es muy importante, y que fíjense que puede ser cualquier cosa, ¿sí? Pero una vez que uno le da la certeza al sujeto que tiene un lugar en el campo del otro porque uno realmente lo está escuchando, ¿sí? Es que algo aparece distinto en el sujeto. Por eso creo que un encuentro con un psicoanalista tiene que ser inolvidable porque tiene que producir algo, ¿sí? Uno no se puede quedar con la idea de que no me quedé con nada, no sé qué. Tampoco es que uno haga un show, digamos, ¿sí? Pero sí efectivamente es como qué agarra uno del discurso del paciente para hacerlo resonar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, cómo hacerlo demandar, digamos, ¿no? Es como, bueno, y usted me está diciendo esto, pero de todo esto que usted me está diciendo, ¿en qué lo podría ayudar yo? ¿No? Eh, Me tocó una paciente, digamos, que decía como que en realidad siempre se las había arreglado sola y que no le había servido ningún psicólogo y que venía a consultar como la última esperanza, ¿no? Y que en realidad como que ella andaba sola por la vida, ¿no? Y como que de verdad es una mujer que ama su soledad. Entonces yo le digo que bueno, que yo no sé si ella va a dejar entrar a alguien, ¿sí?
que es subvertir la lógica de, bueno, sí, lo vamos a lograr, no sé qué. Y entonces ella me dice, ¿pero cómo? Y yo le digo que yo no sé si ella va a dejar entrar a alguien, así que me lo piense y que después me llame, si es que lo quiere hacer o no. ¿Sí? Entonces, fíjense que ahí uno lo que hace es remecer al sujeto, ¿sí? Como generando una torsión en la lógica, ¿no? Porque fíjense que el yo, que es la función de desconocimiento, ¿no? Recuerden que Freud decía que el yo no es amo en su propia casa, ¿no? Eh, el yo está enterito, digamos, ¿no? No tiene idea de lo que está pasando atrás, ¿sí? Pero si nosotros logramos hacer resonar algo, podemos como perturbar esa defensa yoica, ¿sí? A eso me refiero con hacerlo demandar, ¿no? Entonces, localización y temporalidad como dos coordenadas que parecieran ser importantes, ¿no? Y que son importantes, pero también hay que hacerlas importantes con el paciente, ¿no? Esto no pasó porque pasó así nomás, ¿sí? O sea, fíjese que si nosotros si nosotros pensamos en la causa, ¿sí? De que efectivamente al paciente le está pasando esto por alguna causa en particular. En algunos casos no se puede, ¿eh? Cuando los pacientes vienen muy angustiados es mejor ordenar, digamos, ¿no? No ponerse en una posición enigmática, ¿no? Lo que uno va a apostar es preguntándole por el tiempo, ¿sí? Y por el espacio, es justamente decir, esto es importante, sin decírselo. ¿Se entiende o no? El acto analítico muchas veces es hacer cosas y no decirlas, ¿no? Recuerdo una paciente que estaba en el diván llorando y me dice, siento que me hundo, ¿no? Que me lo está diciendo metafóricamente, supongo, digamos, ¿sí? Y lo que yo hago es agarrarla del brazo, la levanto y la siento frente a mí, ¿sí? Porque está demasiado angustiada, ¿no? Entonces, en vez de decirle, yo estoy aquí, lo que hago es en acto hacerlo, ¿no? Tomarla de la mano y sentarla frente a mí. Eso es lo que nosotros llamamos el acto analítico, ¿no? Que muchas veces tiene que ver con salir, o más bien como hacer una vacilación calculada, digamos, de la neutralidad y la abstinencia, ¿no? Porque efectivamente estamos siempre como, es que no tenemos que decir nada, es que en realidad si yo digo esto, no sé qué. No. O sea, un psicoanalista muerto no le sirve a nadie, digamos, ¿no? Porque ahí uno podría estar 8.000 años en análisis si el analista no dice nada, uno está todo el rato esperando que diga algo, digamos, ¿no? Que es distinto porque es la lógica de dirigir la cura, que no es dirigir la vida del paciente, ¿sí? Por eso es tan importante la lógica, que es lo que les está tratando de transmitir, ¿no? ¿Qué es una posición subjetiva? ¿Qué es una implicación subjetiva, ¿no? Cuando hablamos de una rectificación, de un cambio de posición respecto de el modo de gozar de un paciente, ¿no? ¿Por qué podemos hablar de eso, no? Ya un ratito. Yo creo que también es como, si pensamos, por ejemplo, de que la lógica de que alguien vaya a consultar con un especialista, con alguien que muchas veces si ustedes están en instituciones, los pacientes te dicen doctor o doctora, ¿no? Eh, hay una lógica de poder, digamos, ¿no? O sea, yo creo que la psicología se puede transformar en un dispositivo de control social, ¿sí? Y lo hace, ¿no? O sea, en este país, si el padre o la madre no están totalmente como, ¿cómo decirlo?, capacitados para el bien del menor, viene un chiquillo que tiene 25 años, que no tiene hijos, digamos, y le enseña cómo ser padre a esos padres, digamos, ¿no? O sea, si eso no es tratamiento de poder, no tengo idea qué es, digamos, ¿no? Porque además a nadie le dicen cómo ser madre o padre. Yo creo que es distinto acompañar a alguien, ¿sí? Que yo también recibo mucho en la consulta pacientes que dicen es que yo no soy tan apegada con mi hija, o yo no soy tan buena madre, digamos, ¿sí? Que eso es otro problema, digamos, ¿no? Pero que es un problema del otro social que nos exige, y que en realidad nos exigimos nosotros mismos, digamos, ¿sí?
a ser mejores, a ser más exitosos, no sé qué, a hacerlo bien, ¿sí? Todas esas exigencias, ¿no? Entonces, más bien el psicoanálisis lo que hace es permitir, autorizar al sujeto a que ponga distancia de esas identificaciones que lo mortifican, ¿no? Entonces, en ese sentido, también hay que entender, digamos, que autorizarlo de eso significa que uno no está en una posición de autoridad, ¿sí? Porque sería muy, muy fácil, y que Freud lo dijo en el 1890, de que la sugestión existe, digamos, ¿no? Pero que la sugestión está sujeta, ¿sí?, a la presencia del doctor, del médico, ¿no? Y cuando eso ya no está, el paciente vuelve a tener los mismos síntomas u otros síntomas, ¿no? Entonces, más bien, no es un trabajo sugestivo, ¿sí?, sino que más bien es justamente que cuando nosotros le otorgamos el saber al sujeto, suponemos un saber en el sujeto, ¿sí?, el saber que el sujeto nos va a suponer a nosotros no va a ser respecto de su vida, sino que más bien de su malestar, ¿sí?, de cómo acompañarlo a hacer algo distinto con ese malestar. Ahora, ojo, uno no cambia tanto, porque además uno quiere sus síntomas, ¿sí? Porque además Freud lo decía, o sea, como que este síntoma que es como de alguna manera un cuerpo extraño, lo que uno hace es identificarse yoicamente con ese síntoma. Así, este soy yo, digamos, ¿no? Y que a veces es súper interesante cómo encontrar aquellos significantes con los que el sujeto se hace significar en el campo del otro, ¿no? Yo soy una salvadora, soy la que siempre ayuda, no, soy siempre el excluido, la excluida, digamos, siempre me quedo por fuera, ¿no? Recuerdo un paciente que le decían como que era el niño más lindo del mundo, le apretaban los cachetitos hasta que el papá le pega así como un papel y le dice así como tú tienes, no puedes ser un niño lindo, tienes que ser un macho peludo, ¿no? Y fíjense que esa frase, que es una frase nimia, digamos, ¿sí?, a él se le queda grabada en la cabeza y viene a consultar 20 años después porque no puede hacer algo que tiene que ver con ser un niño lindo, ¿no? Eso es lo que buscamos, ¿sí? Esa es la riqueza. La riqueza no está en el paper, no está en el protocolo, no está en la guía clínica, digamos, ¿no? No está en el paciente tipo no sé cuánto, si es limítrofe o no es limítrofe. Eso no nos importa, digamos, ¿no? Es más bien cuál es el sufrimiento del paciente y cuál es el engranaje, ¿sí?, que hay detrás de eso, ¿sí? ¿Cuál es la lógica que hay detrás del malestar y cómo el paciente lo dice y cómo podemos acompañar a ese decir? Porque cuando decimos que la intervención mínima es asegurarle al sujeto que tiene que tiene un lugar en el deseo del otro, es que nosotros realmente lo escuchamos. Y por eso es tan importante. A mí me gusta mucho, siempre pienso en esta referencia entre el gusto por la lectura y el gusto por la música. Es como uno lee, ¿sí?, lo que el paciente dice, qué entonación pone, ¿sí? Porque hay pacientes que dicen, por ejemplo, cosas terribles con cara de que no ha pasado nada, digamos, ¿no? Y uno dice, ¿por qué está hablando de esa manera? ¿No? Es como, fíjense que uno puede escuchar la cadencia, digamos, de un relato, ¿no? Y además también estar haciendo como una función de edición, de dónde uno pone la coma, dónde uno pone el punto, digamos, ¿no? Y me parece ahí importante también pensar que la clínica psicoanalítica tiene un efecto terapéutico, ¿sí? Tiene un efecto de alivio y es súper interesante. Yo esto lo encuentro así muy bonito de la clínica, ¿no? Que es como cuando un sujeto puede decir, esto me pasa por esto, ¿sí? Que es como cuando se localiza subjetivamente, eso tiene un efecto de alivio gigante, ¿sí? Porque el problema es cuando creemos que el otro tiene la culpa y que el otro nos hace las cosas, y entonces nosotros estamos en posición de objeto. Entonces, cuando hablamos de responsabilidad subjetiva en psicoanálisis, no estamos hablando de culpabilizar al paciente, ni de hacerlo responsable inmediatamente. Hay pacientes que se demoran mucho en llegar a eso, ¿no? Sino que más bien es como devolverle la agencia al paciente, ¿sí? Recuerdo una paciente hace un montón de años atrás
que sufrió un ataque sexual, digamos, muy feroz afuera de su casa, no sé, unas cuadras más allá. Por supuesto, ella no tuvo nada que ver en eso, pero ella decía, yo soy culpable, ¿sí? Yo pasé por ahí y yo sabía que podía pasar eso. Y fíjense que fue una orientación escucharla, porque el sentirse culpable, porque había sido tratada como víctima, digamos, ¿no? Pero el sentirse culpable la agenciaba un poco de esa situación, no la dejaba tanto en la posición de objeto, más allá de que jurídicamente ella es una víctima, digamos, los culpables son los otros. Por eso me parece importante ahí pensar cuál es la especificidad de nuestra escucha, ¿sí? Sobre todo cuando trabajamos en instituciones y trabajamos con distintas disciplinas, digamos, ¿no? ¿Qué escucha, por ejemplo, el terapeuta ocupacional a propósito de la pregunta que tú hacías, Imani? Es como el TO ve un cuerpo, digamos, ¿no? Que es súper interesante escuchar al colega hablando de ese cuerpo, ¿no? Entonces también cómo aplicamos esta escucha, que no va a ser la misma escucha con un paciente, pero sino más bien, cómo podemos escuchar colegas de otras disciplinas también, cómo podemos trabajar con otras disciplinas, ¿no? Que nos permitan de alguna manera hacer una clínica también, ¿no? Termino con esto, Rodrigo, y paso a las preguntas. Lacan en el seminario, no, en el escrito 1 o 2, tendría que buscárselo, habla de 3 tiempos lógicos, ¿no? Ver, comprender y concluir, ¿no? Uno podría pensar que un análisis es eso, o uno podría pensar que también una sesión es eso, ¿sí? El paciente viene y cuenta, me pasó esto, y en este estado estoy, digamos, y uno trata de entender un poco como la panorámica de lo que el paciente está pensando, o está pasando, digamos, ¿no? Después hay un momento de comprender. Efectivamente, esto me pasó por esto otro, no sé qué. Uno marca alguna cosa y el paciente dice, ah, sí, no lo había visto de esa manera, no sé qué, y de repente algo cae, ¿sí? Y es como que uno dice, bueno, termina la sesión ahí, digamos, ¿no? ¿Sí? O sea, eh, cuando uno interpreta un sueño, por ejemplo, ¿no? Como que, voy a cortar una viñeta muy chiquitita, un paciente que también tiene esta tendencia a la soledad, que es interesante verlo como un fenómeno epocal, digamos, ¿no? Como una tendencia a estar solo. Y él todo lo piensa muchísimo, es un obsesivo bien clásico en eso. Y como todo lo sostiene la cabeza, digamos, ¿no? Como que él es muy como, ¿cómo decirlo? Muy desconfiado, ¿sí? Del otro, siempre está desconfiando del otro. Entonces un día, y él dice que bueno, que él viene por un problema de autoestima, digamos, ¿no? Que por supuesto tiene la estima hasta acá arriba, ¿no? O sea, como de ninguna manera tiene problemas de autoestima. Entonces él me dice, y que, para que vean lo interesante es que es porque él dice que soñó, tiene un problema en la espalda porque está como muy estresado, entonces sueña que se le quiebra el cuello y que vomita dientes, ¿sí? Y entonces yo le pregunto qué cree él del sueño y me dice, no, que él leyó, digamos, que en realidad como que soñar con dientes, con que se te caen los dientes tiene que ver con inseguridad, ¿no? O sea, viene con el sueño, hace el sueño y lo interpreta, ¿sí? Pues no deja entrar. Y entonces yo le digo, el cuello sostiene la cabeza, ¿sí? Y le corto la sesión. Entonces a la siguiente sesión, él dice, oh, no me había dado cuenta de que yo todo lo tengo en la cabeza. Y es como, "Ah". Sí, si viene hablando todo el rato de eso, digamos, ¿no? Pero fíjense que hay cosas tan obvias que uno las tiene aquí y que es necesario, vía la transferencia, ¿sí? Vía la suposición de saber, que alguien nos muestre eso, ¿sí? Quisiera recalcar, para ir cerrando un poquito, la ética del psicoanálisis, que es una ética del bien decir, en el sentido de que es una ética que dignifica la palabra, pero también es una ética del goce, que tal vez se puede escuchar un poco más críptico, ¿no? Voy a tratar de explicarlo. Si la pulsión es una exigencia de satisfacción, ¿sí?
y que está facilitada, digamos, por el síntoma, por ejemplo, ¿no? O sea, como siempre buscar la misma pareja, siempre buscar el mismo negocio, ¿no? Siempre caer en la misma, tropezar con la misma piedra, ¿no? O no poder dejar de consumir, ¿sí? No poder dejar de estar inhibido, digamos, tiene que ver con una cuestión pulsional, ¿sí? Entonces, no podemos pensar que las personas eh, no entienden o les falta palitos para el puente o no sé qué para el techo, digamos. No sé si han escuchado esa referencia, así como que son deficitarias, digamos, ¿no? Creo que desde Freud en adelante, pensar de que el sufrimiento tiene que ver con un conflicto psíquico, ¿sí? Eso en adelante ya marca una ética totalmente distinta, ¿sí? Porque permite, primero que nada, escuchar a un sujeto, entender y permitir, digamos, el modo de gozar, respetar el modo de gozar, y por otro lado también agenciarse, ¿sí? Que el sujeto se haga responsable de eso que le ocurre, ¿sí? Eso, muchas gracias por escuchar, atenta a sus preguntas. Nayaret. Sí, vamos a partir por Nayeret, ahí le estoy dando el pase para que pueda hablar. Buenas noches, profesora. Excelente taller, súper bueno. Y mi pregunta es, ¿qué relación tiene la esquizofrenia o la psicosis con el psicoanálisis? Uh-huh. A ver, Freud decía que que la psicosis en general era difícil de analizar porque en realidad como que el fenómeno de la transferencia no se daba porque había una introversión de la libido, ¿no? Ahora, me parece que yo tengo pacientes psicóticos y entonces ahí la posición del analista en la psicosis es distinta a la neurosis porque en la neurosis tendemos a tratar de interpretar, digamos, ¿no? De ser más enigmáticos, de que se produzca, digamos, como una duda en el neurótico que lo movilice. Aquí más bien en la psicosis uno tiene que entender de que el sujeto psicótico hizo una invención con su vida, ¿no? Y la idea es como mantener esa invención, ¿sí? Que el sujeto pueda hacer algo con lo que le ocurre distinto, ¿no? De un ejemplo, yo tengo una paciente que cuando llegó se le salían los pensamientos por las orejas, ¿no? Así como un fenómeno de cuerpo, digamos, como muy real, que se le salían los pensamientos, y lo que ella agarró fue como audífonos primero, y después de estos audífonos más grandes, y entonces como que la gente piensa que anda escuchando música, que también es como ponerle un límite al otro, pero en realidad ya está, que no se le salgan los pensamientos, digamos, ¿sí? Entonces depende, la esquizofrenia, cómo arma un cuerpo, la paranoia, cómo pone un otro, digamos, ¿sí? Persecutor en un lado lo más lejos posible, ¿sí? La melancolía es un poco más difícil, ¿no? Porque la melancolía tiene una tendencia, digamos, a la muerte bien ruda, pero sí, hay mucho tratamiento de psicóticos en el psicoanálisis y mucha investigación también en la MP. Espero haberte respondido. Gracias, profesora. Ahora vamos con Adolfo para que pueda activar ahí su microfonito. Buenas noches. Buenas noches. La duda que me había quedado era como, si bien no lo tengo muy articulada como mi pregunta, tenía que ver como sobre el lugar del síntoma en lo que podría ser la cura. Quizás como pensándolo también en el término del proceso analítico. Hasta cierto punto se podría pensar que cambiaría la relación con el síntoma, o este desaparecería, o se reemplazaría. No, el síntoma es la invención del sujeto, digamos, ¿no? Cómo se inventó el tratamiento de la pulsión y del otro. Eso es fundamentalmente el síntoma, ¿no? Y entonces el problema es que el síntoma tiene un padecimiento y la idea es pasar del padecimiento del síntoma al funcionamiento del síntoma. Pero fíjense que para la medicina, digamos, ¿no? El síntoma es signo de una enfermedad. Aquí más bien el síntoma es signo de que hay un sujeto ahí, lo que no significa que no hayan efectos terapéuticos, efectos de alivio, digamos, ¿no?
hay efectos de alivio. Si alguien no puede dormir, digamos, no sé qué, bueno, llegará a dormir, digamos, ¿sí? Si tiene problemas con la pareja, tratará de arreglar el problema con la pareja, pero el síntoma como solución, digamos, ¿no? No hay que extinguirlo, sino que más bien hay que llevarlo a otra cosa, ¿sí? Ahora, en esto es súper importante diferenciar lo que es la psicoterapia psicoanalítica del psicoanálisis propiamente tal, digamos, ¿no? Porque hay otra orientación, ¿sí? Entonces, más bien ahí es como las defensas yoicas, por ejemplo, en algunos tipos de psicoterapia psicoanalítica, esto no, es más bien como el sujeto se las arregló con algo. Uno hace una invención, que es distinto a una creación, porque crear es crear de la nada, inventar es inventarlo con lo que uno tiene a la mano, digamos, ¿no? Como uno se las arregló con ese otro y con lo pulsional. Entonces, en ese sentido, para nada es que se extinga, sino que más bien que tenga un funcionamiento distinto, menos doloroso. María, Gracias. de nada. Sí, hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, sí. Sí, ok. Bueno, agradecerle por muy bueno, me gustó muchísimo la presentación y quería preguntar en un momento donde se habla que lo que tenemos que hacer es lograr que un sujeto demande. Y yo me preguntaba si, digamos, ya el hecho a veces cuando el sujeto llega, si ya no llega con una demanda. Porque, a ver, quizás no es una demanda, digamos, de trabajo analítico, es la idea que me hago, pero al menos llega como una demanda, porque ya hay una suposición de saber, por lo menos a quién está. No se sabe si es a la institución, si es a un terapeuta, pero si eso está, es decir, más bien sería entonces hacer que demande otra cosa, pero ¿qué cosa sería? Es como lo que me... Ya, te agradezco mucho la pregunta porque me permite aclarar ese punto. Mira, en la pandemia me tocó trabajar con la Fundación de las Familias. Armé un equipo de psicólogos, digamos, eran 30 psicólogos, donde había como atención remota, digamos, a usuarios y después como a gente de Arica a Punta Arenas, digamos, ¿no? Y era muy interesante cuando los pacientes venían y hablaban de cosas terribles, ¿sí? Pero no estaban pidiendo ningún tipo de ayuda. ¿Sí? Es como, me quejo de esto, ¿sí? Recuerdo un caso muy emblemático de una mujer que quería recuperar a su hija porque había violencia intrafamiliar y por eso había como intervenido la madre, digamos, y le había quitado la hija, y entonces ella quería recuperar a la hija, pero no quería hacer nada para eso, ¿sí? O sea, ella seguía con su marido que la golpeaba a ella y que además era drogadicto, digamos, ¿no? Entonces quería que le pasaran algo, pero sin perder nada. Demandar también implica de alguna manera ceder algo, ¿sí? O sea, si por ejemplo a mí viene alguien y me dice, bueno, yo soy toxicómano, ¿sí? Y entonces, bueno, quiero dejar tranquilo a mi mamá, es como, no venga, ¿sí? O eh, me acuerdo perfectamente una paciente así me llama y lo que me dice es que ella es un caso tan grave, que no sabe si yo la puedo ayudar. Me habla de un montón de cosas que le pasaron increíbles, digamos, ¿no? Pero no sé si tú me vas a poder ayudar, no sé si me vas a poder ayudar. Eso se repite todo el rato en el llamado telefónico. Y entonces cuando yo le digo, bueno, cuando usted crea que yo la puedo ayudar, usted me llama, ¿sí? Entonces se queda toda sorprendida, me dice, pero lo que te conté es terrible. Sí, pero yo no sé si usted quiere hacer algo con eso. ¿Sí? ¿Se entiende la lógica o no? Alguien te puede contar algo y que pasa mucho en las parejas, así como una paciente el otro día me decía, yo le hablo a él, pero para que me escuche, no para que me dé una solución. ¿Sí? Entonces, como que demandar requiere de otra cosa, ¿sí? Requiere de que ese sufrimiento yo te lo puedo ofrecer a ti. No para venir como a contarte algo, ¿sí? Todas las semanas para no hacer nada, digamos, ¿no? A eso me refiero con la demanda, no sé si se entiende. Bien. Eh, Vamos con Jorge Castillo ahora. Ahí le sí, dio espacio. Hola, profe, ¿se escucha? sí, se escucha.
tengo una consulta con respecto al tema del corte de sesión, porque lo estuve como dando vuelta con todo este tema de la ética del psicoanálisis y cómo básicamente no funcionara como con un encuadre, digamos, estándar de las psicoterapias institucionales o como lo haría el modelo psicoterapéutico desde la psicología. ¿Cómo se gestiona esto del corte sin, digamos, llegar a, por ejemplo, transgredir ciertos límites éticos, paciente, terapeuta, por así decirlo? A ver, yo creo que ahí tendría que ver, por ejemplo, primero que nada, si pensamos como la clínica como una cuestión de mercado, ¿sí? Ujú. Sí, Claro, y que a veces se piensa así, como, bueno, ujú, yo te pagué una hora, ¿sí? claro, Y entonces pues, tú me atendiste 40 minutos, me atendiste 30, digamos, ¿no? O sea, ujú, no con todos los pacientes se introduce el corte de sesión, porque, por ya, ejemplo, para un paciente eso puede ser muy enigmático y lo puede angustiar mucho, ujú, ¿sí? O para otros pacientes que están muy resistentes también puede implicar como una salida del tratamiento, ¿sí? ujú, A veces yo utilizo cortes de sesiones cuando el paciente está muy angustiado, yo trabajo harto con urgencia subjetiva, ¿sí? ujú, Y a propósito de instalar otra temporalidad, por ejemplo, les digo, ya, nos vamos a quedar con esta frase, espéreme un rato en la sala de espera, ¿sí? Yo atiendo a otro paciente, digamos, espera, o hay pacientes que incluso les digo, vaya a darse una vuelta, hay una librería por acá súper interesante, ahí como tratando de captarle el rasgo al paciente. Entonces, no es el corte de sesión por el corte de sesión, digamos, ¿no? Sino que claro, más bien es cuál es la función, que yo creo que es súper ujú, buena pregunta, Jorge, porque uno tiende a pensar rápidamente que esto se hace con todos los pacientes y todo el rato. No, si uno hace, claro, si uno ritualiza algo, se vuelve ritual y ya no tiene ujú, ningún efecto. Por eso te decía, si yo, por ejemplo, le digo al paciente, bueno, si usted no viene a la sesión, tiene que pagarme la sesión, ¿sí? Pero resulta que, y se los digo a todos los pacientes, y tengo un paciente que realmente no tuvo plata para ir a la sesión, porque le pasó ya, otra cosa, digamos, y le da vergüenza contarme, y yo le voy a cobrar igual la sesión, ujú, como, no, pues. claro, En cambio, si yo veo a un paciente que está haciendo un uso de eso, paciente que yo le ujú, digo así como, me va a pagar, y me dice, y yo le digo, pero falta plata aquí. Me dice, ¿por qué? Porque usted vino a la sesión pasada y no me pagó, yo estuve aquí, ¿sí? Y es como que se sorprende, porque además tiene un problema con el dinero, ¿sí? O sea, como que no suelta el dinero, ¿sí? Entonces, fíjate que si hacemos un para todos, no podemos hacer una intervención. No podemos hacer de eso, que sería el encuadre, una intervención propiamente tal. ¿Sí? claro, se Por ahí entiende. hay un montón de Sí, cosas que uno podría conversar alrededor de eso, pero yo creo que cualquier para todos no aplica en el psicoanálisis. ¿Sí? claro, ya, muchas Rodrigo, gracias. de nada. Ahora vamos con Rodrigo. Sí. Hola, buenas noches, ¿me escucha? ¿Sí? Buenas noches, bueno, primero que nada, muy interesante lo que nos expuso, excelente, me encanta esta vía más psicoanalítica y claramente siempre es bienvenido a aprender más. Bueno, primero que nada le voy a contar sobre un caso, después le hace una pregunta que llamó la atención algo como recién ya levantado la mano. Le voy a comentar sobre un caso, usted ha hablado sobre una persona, una mujer que fue, bueno, ya sido agredida sexualmente y que ella significó, según así lo entendí yo, de alguna forma de que ella tuvo cierta culpa en esta situación ¿Mm? y algo parecido me llamó la atención como que ahí levanté la manito y me vino a la cabeza una situación en que tuve una paciente una vez, bueno, dentro de todo, trabajé con personas que han sido acosadas sexualmente, recibido abuso, hombre, mujer, etcétera. Una de esas personas era una mujer que estaba embarazada. Su motivo de consulta venía por otra cosa, que no la apoyaba la pareja en su embarazo. Y resulta que esta persona había sufrido un abuso sexual de un amigo cuando estaba chico, pero ella no lo significó de forma negativa, sino que lo significó de forma que ella sintió que tuvo la culpa por hacerle un favor a la amiga, algo así, porque algo así como que, no me acuerdo bien cómo era la situación, pero ella le hizo como una especie de favor, metiéndose con él así de forma un beso y él vino y, digamos, hizo más cosas con ella. Bueno, el tema es que ella resignificó aquello que tuvo su cierta culpa y que no agarró como rabia hacia la persona,
hacia este hombre, sino que lo vio todo de forma normal. Lo vio así como, ah, puta, hice esto, le embarré, no va a volver a pasar, y nunca agarró rabia con la persona. Pasó el tiempo y resulta que eso fue cuando estaba más chica, creo que fue en adolescencia, bien recuerdo. Y claro, cuando estaba ya más grande, cuando yo la atendí, dijo que no, digamos, tenía ningún odio hacia los hombres, ni miedo hacia los hombres, de hecho ha tenido muchas parejas, y las términos han sido porque se le ha pasado el amor, y nunca ha tenido como ese problema. A eso me refería que me llamó mucho la atención, tal vez si entendí bien lo de la responsabilidad subjetiva, ella a lo mejor no responsabilizó totalmente a este hombre que la acosó sexualmente, o sea, abusó sexualmente, sino que más bien le dio un significado de que ella tenía cierta culpa y por ende no tuvo como todos estos problemas de victimización y todos estos problemas psicológicos a posteriori, porque a diferencia de todas las otras personas que yo atendí con abuso sexual, sí, pues tenían todo como sus traumas, sus cosas raras, crisis de pánico, odio, se cortaban, se autoflagelaban, digo, etcétera. Entonces eso me llamó mucho la atención, que en el fondo la significación es bastante poderosa. Y lo que quería consultar es algo un poquito más aparte. Por ejemplo, ¿cómo lo ha hecho usted para atender a una persona, o más bien cómo hacer el cierre de la sesión cuando esta persona siente mucha vómito, digamos, de angustia? Porque me ha pasado una vez, yo atendí a una persona y no podía dejarme hablar, yo iba a notar, me miraba así hacia arriba como diciéndome, escuchan, así como que me acercaba la cabeza, me miraba, me hacía como gesto así como quiero hablar, quiero hablar, quiero hablar, y yo notaba, y yo le preguntaba, no podía preguntarle porque ella me hablaba encima y no paraba nunca. Contar que tuve que hacer ahí, digamos, las gestiones para que la sesión se alargara un poco más y retrasar un poco la atención de los demás, pero no me costó como pararlo. No sé cómo usted me podría recomendar algo así a alguien que venga con una angustia tan grande a solo, digamos, vomitar, digamos. O sea, me parece un poco difícil la pregunta porque no conozco el caso, digamos, ¿no? O sea, Ujú, a veces uno reenvía al paciente a algo más imaginario, lo dejamos hasta acá y bueno, ¿y qué va a hacer más tarde? ¿Cómo están sus hijos? Digamos, hay mucha gente en la sala de espera, porque uno tiene que pensar que ahí en la angustia lo que se pierde son las coordenadas simbólicas ujú, imaginarias, digamos, ¿no? Entonces, exacto. ¿cómo se restituye algo de eso? Pero preguntar algo así de un caso es muy difícil porque no conozco el caso, Mm, digamos, ¿no? Por eso está la ay, suposición. mm, Eh, Tomemos algunas preguntas porque yo me tengo que ir también. ¿Sí? 3 preguntas más, ¿les parece? Los otros Sí, las pueden por el chat. ¿Te parece a ti? Ah, un libro, sí. Les anoto acá. A mí me encanta él, es como, se llama entrevistas preliminares y es de Ernesto Sinatra. Yo encuentro que ese libro es un libro muy, muy bueno, muy explicativo. Sí, voy a dejar mi mail, aunque no lo debería hacer, pero lo voy a hacer igual. Eh, por si a alguien le interesa, yo lo tengo escaneado. Ya, listo. ahora vamos con María Lobos, que debería María. estar por ahí ya. Vale, sí. Bueno, gracias Ana María por la claridad. Y te quería preguntar respecto a esto que mencionabas, a la diferenciación de ciertos sujetos que se presentan, uno más desde el síntoma y otros más desde el acto. Entonces, te quería como preguntar si puedes como profundizar un poco respecto como a las maniobras que tiene que hacer la analista para justamente poder entrar en análisis con estos dos tipos de sujetos que se presentan. Gracias. A ver, uno puede pensar como desde el lado de la urgencia psiquiátrica, así como urgencia, hasta el lado de pacientes que, bueno, yo les había dicho que yo trabajo harto con urgencia, ¿no? Entonces como que es la localización, la temporalidad son cuestiones centrales ahí, digamos, ¿no? Es como en qué momento se le viene, digamos, la idea de no sé qué, ¿sí? Habrá un momento previo, ¿no? Entonces, yo generalmente cuando he trabajado con pacientes con ideación suicida, es primero nominar, ¿cómo se llama esto? ¿Sí? Yo recuerdo una paciente que decía, es como tener tanta sed que solamente quiero tomar agua, ¿no? Y no me puedo sacar estos pensamientos de la cabeza. Y yo le digo, ¿qué nombre tienen esos pensamientos? Y me dice, son pensamientos tentadores, ¿sí? Y yo le digo, bueno, ¿qué quiere hacer ella con esos pensamientos?
Yo no hago acuerdo de no suicidio ni nada por el estilo, porque si no es que no se mate por mí, digamos, ¿no? Entonces, como más bien encontrar algo libidinal que la enganche, me dice así como mis hijos, y entonces yo le ofrezco mi teléfono celular cuando aparezcan esos pensamientos tentadores. Que, fíjate que está localizado, ¿sí? Porque no le digo llámeme, así como, porque o te llaman a cualquier hora, digamos, o no saben cuándo llamarte, digamos, ¿no? Entonces, más bien, ¿es la presencia lo que necesita? Tengo otra chica, una chica trans que se golpea, digamos, ¿no? Muy fuerte. Entonces, ahí el recurso fue el padre, porque el padre como que le pone un poco de coto, ¿no? Entonces fue, vamos a hacer un plan de contingencia, digamos, ¿no? Así llamé al padre, y como con una cuestión muy, esto hay que hacerlo así, hay que hacerlo así, ¿no? Muchas veces cuando alguien está muy angustiado hay que tomar una posición distinta, ¿sí? Que no es solamente escuchar, sino que más bien, ¿qué se hace? Ya, a ver, pensemos, ¿no? ¿Qué se puede hacer en este momento? Entonces, claro, yo creo que lo más difícil de todo, porque piensa que o está el acto o está la palabra. Entonces, ¿cómo hacer que ese acto tenga una palabra, ¿no? Y ahí es importante la nominación. ¿Cómo se llama esto que a usted le está pasando? ¿Sí? Y qué quiere hacer también, ¿no? Entonces, en ese sentido, ya me empezaron a llegar mail pidiéndome el libro. Por eso dije, no debería hacerlo. Eh, entonces, ahí más bien es como, ¿cómo poder de alguna manera ponerle palabras? Yo tengo una paciente también que se corta harto y es como, ella dice es como que no hay nada, así como que se le vuelve rara la escena y entonces como que, bueno, ¿me puede escribir algo? ¿Sí? Una paciente también que me acuerdo un día me dice, es como un monstruo, no sé qué, ¿me lo puede dibujar? ¿Sí? Y me lo dibuja, ¿sí? Y ahí uno puede trabajar con el dibujo, por ejemplo, ¿no? O sea, aquí si aparece algo del goce, ¿sí? De la angustia, que es real, es como a través de lo imaginario podemos hacer algo, ¿sí? Miguel y Cristian, y lo dejamos hasta ahí. Me pueden hacer consultas por mail, no muy largas. Hola, buenas noches. ¿Se escucha? Sí. Hola, profesora. Muchas gracias. Mi pregunta es más bien dependiendo como a las devoluciones, digamos. Cuando uno interpreta algo que me ha pasado últimamente, que no sé bien cómo situarme, en cuántas sesiones. Para mí no hay un estimativo, digamos, pero hay algunos que son más inmediatistas, que solicitan cosas como más rápido, digamos. ¿Cuándo cree usted que sería como afín dar una devolución? ¿Hay algún estándar, digamos, para eso? Porque me ha pasado con pacientes que 3, 4 sesiones tiendo a pensar más o menos de dónde viene, mientras que hay otros que son muchas más. Entonces, es más una duda mía en ese sentido. Mira, Miller dice una cosa muy interesante, ¿no? Que dice que en realidad cuando recibimos a alguien, recibimos a una persona que es candidato a paciente, ¿sí? Que no sabemos si va a ser paciente, porque para ser paciente hay que ceder algo, ¿sí? Ceder algo del goce. Entonces, cuando yo tengo dudas respecto de eso, yo le digo a los pacientes como, veámoslo un rato, veamos si es posible hacer un trabajo o no, ¿sí? Mm. Y ahí les digo 4 sesiones, por ejemplo. Me acuerdo un paciente un famosillo que me dice que él se quiere hacer un análisis lacaniano porque está tan de moda. Entonces yo le dije, bueno, pero ¿cuál es el problema? Y me dijo, no, mira, en realidad no hay mucho, no sé qué, me pasa esto. Pero por supuesto no quería ceder nada de eso, digamos, o sea, era una escena, ¿no? Y entonces como que le digo, veámonos 4 sesiones, y yo le digo que no hay ningún problema. Y que para venir acá uno tiene que tener un problema, si no, ¿a qué va a venir? ¿Sí? Entonces, no hay un estándar, ¿sí? Sino que más bien hay que tratar de entender qué es lo que te está pidiendo el paciente, ¿sí? Porque cuando uno dice la demanda, no es lo que el paciente te pide, es si el paciente te pide tener un lugar en tus deseos, no. Es cuando los niños, uno sale y dicen, mamá, tráeme algo, y uno dice, ¿qué cosa? Cualquier cosa. Claro. No es el objeto, ¿sí? Es más bien justamente tener un lugar en el deseo del otro. Entonces, a eso me refiero con la demanda, ¿no? Entonces, uno podría pensar, bueno, ¿para qué quiere este informe, por ejemplo? ¿O por qué quiere saber ahora esto, ¿no? Como ver cuál es el espacio, digamos, para jugar con esto que uno tiene, ¿sí?
¿Se entiende, no? Entonces, me parece que no hay un estándar, no hay un número de sesiones, sino que más bien, ¿esta es una petición tuya? ¿O a ti te aparece la demanda, digamos, que tienes que decir algo? ¿O el paciente te la da? Porque uno no tiene que negar, digamos, que uno también tiene una fantasía inconsciente, también tiene un fantasma, también tiene un síntoma, y a veces está esta idea, yo superviso alumnos en práctica en la Católica, y está esta idea así como, ¿de qué le doy al paciente? Claro. ¿Sí? O como, no he hecho nada con el paciente, es como, ¿por qué uno tiene que hacer algo con el paciente si el paciente es el que tiene que trabajar? ¿Sí? Uno está ahí, digamos, para alentar el deseo de trabajar, ¿sí? Eso. No sé si te Gracias. respondí, pero bueno. Sí, sí, la verdad que sí. Muchas gracias. Ya, terminamos con Cristian entonces. Ahora se oye, Cris, ahora, ahora sí se oye. ahí sí, Cristian. Profe, felicitarle por el seminario, muy interesante. Mi pregunta tenía que ver con lo del libro, era eso. Pero ya que estoy acá, ¿cuál es como la diferencia entre el psicoanálisis lacaniano con otras escuelas de psicoanálisis? Ya que estoy acá le pregunto eso. Tendríamos aquí, pero toda la noche. Me Mira, imagino. piensa que después de Freud hubo tres grandes corrientes, ¿no? Winnicott, Klein, Anna Freud, ¿sí? Y bueno, está Lacan también, digamos, ¿no? Anna Freud, que fue la hija de Freud, se fue por las fortalezas del yo, digamos, ¿no? Winnicott más bien por la relación entre madre e hijo, y ahí tenemos los relacionales, ¿no? Y Klein se fue por la fantasía inconsciente, que es la que fue un poquito más fiel, digamos, a lo pulsional en términos freudianos, ¿sí? Hay un psicoanálisis que se desprende de la pulsión totalmente, ¿sí? Y entonces más bien está pensando en la conducta, ¿sí? Que es, por ejemplo, lo más kemberiano, que ha hecho aportes gigantes a la psiquiatría, ¿no? O sea, todo el borderline o los trastornos de personalidad están hechos por Kember, digamos, ¿no? Y dentro del psicoanálisis lacaniano también hay mucha diferencia. Hay psicoanálisis lacaniano que se enfoca, digamos, en lo simbólico, y entonces, por lo tanto, todo es la palabra. Y hay este psicoanálisis que más bien se orienta por la última enseñanza, donde donde yo me formo, digamos, ¿sí? Que tiene esta flexibilidad, digamos, que piensa más bien que el analista es una especie como de plasticina, digamos, ¿no? Y entonces como que uno tiene que adecuarse, digamos, al mundo del paciente, que eso me parece súper interesante. Hay un caso, no sé si vieron el documental que se llama Otras Voces, que es un chico catalán contando su historia, digamos, como autista. Y después de eso hay un fotógrafo que ve este documental y hace un trabajo de fotografía porque no había podido nunca conectarse con sus hijos. Y no sé si ustedes saben que el, el, el autista tiene un problema con el borde del cuerpo, ¿no? Que es como meterse objetos, digamos, babear un poco, digamos, ¿no? Como estos ataques que dan con los ruidos que no son conocidos. Y entonces el hijo de este fotógrafo lo que hacía era meterse dentro de objetos o meterse objetos. Él lo empieza como a fotografiar y hace eso, empieza a meterse en objetos con él. Y es ahí donde él puede tener un vínculo con ese niño. Yo creo que eso es muy enseñante, ¿sí? Porque si uno cree que uno va a explicarle al sujeto algo desde mi realidad, el sujeto no va a escuchar nada, ¿sí? Es más bien cómo nos metemos en su realidad, ¿sí? Que no es meterse así como para decirle, oiga, no lo haga así, sino que más bien cómo tratamos de entender la realidad, el mundo en el que él vive, ¿sí? Para efectivamente poder ayudarlo desde adentro, no desde afuera, ¿sí? Eso. Ya, pues ha sido un gusto, chiquillos. Espero que algunos se entusiasmen y estén en en el curso, ¿sí? Así que, buenas noches, muchas gracias. Yo me salgo, ¿cierto? ¿Dónde Sí, está? profe, usted puede irse nomás. Ya, pues, Ya para finalizar, queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecerle a Ana María Solís por la excelente exposición que ha dictado el día de hoy. Así